investigación y estamos viendo, escuchando también, más allá de la presentación del ministerio, también un ejemplo que ya en el marco de un proyecto Develop PPP se desarrolló en Chile y la idea es desarrollar y discutir en conjunto acá eh, la relevancia y los problemas, pero también los avances en este sector. Y me alegra mucho de que estamos con expertos acá y les deseo una interesante discusión y Sí, entrego ahora después pasamos a... la palabra a Marcel Silva, jefe de unidad de sectores productivos del Ministerio de Energía. Por favor, Marcel, si quieres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tanto en línea como presencial acá. Gracias por la invitación. Nosotros estamos activamente presentándonos sobre temas de eficiencia energética, porque estamos encargados desde la unidad de sectores productivos y también en el marco de la División de Energía Sostenible, de fomentar efectivamente la eficiencia energética y también las energías renovables para el autoconsumo. Hoy día vamos a ver un poquitito con respecto a los sectores productivos, hasta esta lámina. Pero básicamente lo que tenemos que tener claro y cuál es el marco en el cual nosotros estamos trabajando tiene que ver, digamos, con el compromiso que hace Chile, ¿cierto?, de alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Entonces está, digamos, la ley de marco climático y que se ampara bajo 4 pilares de desarrollo. Uno tiene que ver con el retiro de las centrales al carbón y obviamente el aumento, digamos, de las energías renovables en la materia energética. Otro tiene que ver con el fomento fuerte a la eficiencia energética en todos los sectores. Ahí lo vamos a ver, la ley de eficiencia energética lo deja súper claro. Otro es fomentar el hidrógeno como combustible alternativo también y de transición. Y por supuesto también la electromovilidad, un espacio de desarrollo para poder, digamos, reemplazar combustibles fósiles que es bastante grande. ¿Ya? Estamos en un tema de refrigeración industrial, pero una pequeña lámina antes de empezar lo de nosotros tiene que ver con que efectivamente aproximadamente el 50% de la energía para refrigeración se va a la industria de comercio. Y eso hay que tenerlo claro, entonces hay que tener súper precioso ese dato porque en el fondo es una gran parte donde se puede hacer eficiencia energética. Y además las proyecciones al 2050, de la AIE por lo menos, determinan que, no, determinan que va a alcanzar un 70% digamos, del consumo. ¿Ya? 70% va a crecer la refrigeración. Eh, Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, dividimos un poco las demandantes de nuestro servicio en empresas de menor tamaño, la micro, la pequeña y la mediana empresa, con respecto a lo que pueden hacer las grandes empresas en estos temas de eficiencia energética y energías renovables para autoconsumo. ¿Por qué? Porque básicamente tienen recursos diferentes y porque tienen necesidades diferentes. O sea, las necesidades de una micro, pequeña, mediana son totalmente diferentes a las de grandes y obviamente los recursos también. Entonces, en el caso de la micro y pequeña, nosotros los conducimos un poquito más de la mano, tenemos que enseñarles, tenemos que capacitarlos en temas de energía, de eficiencia energética y también de energía renovable. Y tenemos otros instrumentos como asesoría y validaciones técnicas para los proyectos que van surgiendo en el camino. ¿Ah? Estas capacitaciones pueden ser tanto online o también talleres que realizamos a lo largo de todo Chile en distintas partes, fechas digamos, del año. Y la auditoría energética es un concurso que se acaba de cerrar, que era súper potente desde el punto de vista que iba dirigido a las medianas empresas para poder identificar cuáles eran sus consumos más grandes y poder intervenirlos más adelante. Se terminó. Y por el lado de la gran empresa, hemos tenido proyectos e iniciativas que lo que hacen es empujar y fomentar desde el punto de vista de la capacitación. Sabemos que tienen que haber personas y profesionales que estén capacitados para poder insertarse en la industria y manejar los temas de eficiencia energética. Y ahí está el curso de la Industrial Energy Manager, un curso de como 125 horas que imparte la Agencia de Sostenibilidad Energética, que es nuestro brazo armado, donde se implementan las iniciativas que se crean tanto en materia de energía. La acreditación de auditores un poco para crear este mercado de sistemas de gestión y la formación de consultoras que demanden, digamos, que puedan ofertar estos servicios. Y un elemento común es el sello de excelencia energética, que en el fondo es un reconocimiento público a toda aquella empresa que hace iniciativas de eficiencia energética y también de energía renovable. Entonces, con esos elementos,
es como el fomento que nosotros realizamos. Antes impulsábamos también los sistemas de gestión de la energía desde el punto de vista de herramientas de cofinanciamiento. Pero obviamente con la salida de la ley de eficiencia energética, eso pasa a ser una obligación para las grandes empresas, como vamos a ver. Y en este marco, nosotros ¿qué es lo que buscamos? Obviamente el uso racional de la energía, el uso eficiente de la energía, ¿cierto? Y porque estamos convencidos que esta es la manera más sustentable, la manera más segura, la manera más económica de poder cubrir nuestras necesidades energéticas. Y la ley se publicó, digamos, el año 21, en febrero 3. La ley tiene varios aspectos, corre, digamos, a todos los sectores lo involucra. Me refiero a todos los sectores, desde el sector público, a la edificación, al transporte y también a los sectores productivos. Pero hoy día vamos a ver también, básicamente, el artículo 2, que habla de la gestión energética de los grandes consumidores. No me quiero saltar el artículo 1 porque es bien potente desde el punto de vista que obliga al Ministerio de Energía a crear un plan nacional de eficiencia energética, con metas y con las acciones que permitan articular y llegar a esas metas, ¿ya? En el caso de la gestión energética de grandes consumidores, ¿qué es lo que se busca? Básicamente que hagan una gestión, ¿cierto?, activa de su energía. No solamente que implementen una medida de eficiencia energética aislada y después nos olvidemos de que existe la energía, que eso tiene que ser constante, continuo. ¿Y qué es lo que obliga la ley? Bueno, básicamente dos cosas. A las grandes empresas las obliga a informar sus consumos de energía y su intensidad energética. Y a todas esas grandes empresas que consumen más de 50 teracalorías, las obliga a implementar un sistema de gestión de energía. Tenemos un marco regulatorio, obviamente la ley siempre se tiene que derivar un reglamento, ¿cierto? El reglamento establece las reglas claras de cómo se opera la ley, establece qué son los sistemas de gestión, regula los procedimientos para poder determinar estas empresas que se van a someter, digamos, a la implementación de sistemas de gestión, determina que es un gestor energético, las auditorías que tienen que cumplir estas empresas en caso de que la superintendencia, que es el ente encargado de fiscalizar todo este proceso, determine en su tiempo. Y obviamente también determina los tipos de reportes que se tienen que entregar. Por otro lado está el decreto 163, que si bien la ley indica que las grandes empresas tienen que reportar su consumo energético, permite al ministerio seleccionar cuáles de esas grandes empresas. Entonces permite hacer un decreto, que en este momento está en cambio. Dentro del mes de diciembre va a salir un nuevo decreto con nuevas reglas. Pero lo que hace es básicamente que permite. Las grandes empresas en Chile son de 100.000 UF de facturación anuales hacia arriba, ¿cierto? Pero ahí hay varios estratos, para 200.000, 600.000 y 1.000.000. Y el decreto lo que hace es definir que las empresas de 1.000.000 de UF hacia arriba de facturación y que sean, digamos, personas jurídicas comerciales y sociedades extranjeras, básicamente son los dos principales, y tengan 200 o más trabajadores, reporten al Balance Nacional de Energía, que es el instrumento por el cual se realiza el reporte de consumo. Esto va a cambiar. Digamos, el próximo se va a bajar la barrera de 1.000.000, va a bajar a 600.000, y ese es prácticamente el único cambio que vamos a recoger y que va, en el fondo, va a aumentar el número de empresas que están reportando en este momento su consumo energético, ¿ya? Si yo pudiera resumir qué es el proceso, básicamente lo puedo, digamos, resumir en esta lámina. Primeros 90 días de cada año, las empresas tienen que reportar, y para eso nosotros sacamos un listado referencial, pero referencial, ¿ah? Las empresas que cumplen los criterios, las empresas que tienen 50 o más teracalorías y que no están en ese listado, también siempre están obligadas a reportar. Eso se llama referencial listado. Una vez que reportan, nosotros procesamos la información y digamos, determinamos cuáles son las empresas que tienen que implementar los sistemas de gestión a través de una resolución que es pública, que va al Diario Oficial. Y posteriormente, los 12 meses después, las empresas tienen que implementar su sistema de gestión. A la vez, va dando vuelta, esto es circular, y por lo tanto, después que terminan sus sistemas de gestión, una vez al año van a ir reportando sus avances, qué es lo que hicieron, cuáles son las mejores acciones, cuáles son las políticas, los objetivos, las metas que se pusieron, etcétera, etcétera. Para que nosotros con toda esa información hagamos un reporte anual, ¿ya? Y la SEC obviamente está al medio de todo, fiscalizando que estos procesos se cumplan adecuadamente. Vamos a ir un poquitito, hacer dos zoom a algunas partes importantes. Yo había mencionado que estos eran ¿cómo se llama? Los criterios del decreto 163. Empresas que, digamos, facturan más de 1.000.000 de UF al año
que tienen 200 o más trabajadores, se catalogan como personas jurídicas, comerciales o sociedad extranjera, que es la definición, digamos, de los contribuyentes por parte del Servicio de Impuesto Interno, y también, obviamente, que estén vigentes al año abril de teléfono nosotros. Las empresas que cumplen estos requisitos tienen que reportar el balance de la energía. Pero si hay empresas que no cumplen estos requisitos, pero que sí consumen 50 o más telecalorías, también tienen que, digamos, reportar al balance. Y una vez con toda esa información, digamos, ahí están los 90 días que le hablaba, nosotros tenemos 60 días hábiles para procesar toda esta información y finalmente determinar cuáles son las empresas que van a implementar estos sistemas de gestión de la energía a través de otra resolución que voy a medir. Los resultados en los últimos años, el primer año han sido bastante alentadores, a excepción, digamos, del primero que también obviamente fue un espacio donde todos estábamos aprendiendo. Inicialmente hubo mucho, ustedes se fijan, casi 65% de las empresas no reportó balance nacional. Entonces ahí tiene que, digamos, que informar a la SEC de este falta. Pero después, si ustedes se fijan, aquí, después en el año 23, en el año 24, 25, ya el porcentaje subieron y estamos cerca del 92,2% de reporte. ¿Ya? Hay algunas empresas que aún faltan, pero vamos progresando con eso. Y abajo podemos ver el número tanto de empresas como de consumidores con capacidad de gestión de la energía, que es el nombre que se adjudican las empresas o un conjunto de empresas que están llamadas a implementar sistemas de gestión de energía. ¿Ya? Posteriormente, una vez que nosotros ya determinamos esto, hay varios derechos, digamos, y también deberes que tiene que cumplir la empresa. Uno de los primeros derechos que tiene es reclamar. ¿Por qué yo estoy en este listado si en realidad me equivoqué, por ejemplo? Y obviamente hay un proceso de discrepancia, tienen 20 días hábiles para, digamos, reclamar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible que no era el consumo y ahí tienen que dar las explicaciones que correspondan con los documentos y, digamos, la base que acrediten. Y tienen que también reportar qué tipo de sistema de gestión van a implementar, si es acreditado o no acreditado. Hay una libertad en ese sentido. Si es acreditado, finalmente son normas 50.001 y no acreditado. También se dejó ese espacio porque hay muchas grandes empresas que tienen sistemas de otro índole. Han implementado sistemas de ISO 50, ISO 14001, 9001, de gestión de calidad, etcétera, de excelencia profesional. Entonces, también implementar otro sistema siendo que existe la posibilidad de que se acople a los otros, eso se permite. Y también declarar quién es el gestor energético, que es la contraparte que tiene el Ministerio de Energía con la empresa para tratar todos los temas. Y obviamente el tema de implementar el sistema de gestión. El sistema de gestión tiene que cubrir al menos el 80% del consumo total declarado. Tienen 12 meses para hacerlo. Y los requisitos mínimos de un sistema son bueno, la política energética, como hemos mencionado, los objetivos, las metas que tienen que cumplir, cuáles van a ser sus indicadores, cuáles van a ser los planes de acción para alcanzar esas metas y objetivos, y también ver cómo se verifican estas metas o estos resultados que quieren alcanzar. Yo mencioné el tema de la discrepancia. Obviamente, después de que discrepan, en la línea naranja se puede ver lo que saca la resolución, pero en la línea verde finalmente las empresas que van quedando, porque algunas van saliendo porque se equivocaron o tienen otras justificaciones o están con términos de giro anticipado y cosas por el estilo. Entonces tampoco uno les puede exigir que hagan algo si ya prácticamente no existen. O sea, bajan un poquitito los resultados ahí que ustedes pueden ver. Y finalmente, con toda la información que nos reportan anualmente, nosotros sacamos un reporte donde destacamos básicamente cuáles son las mejores prácticas, cuáles han sido los indicadores de cumplimiento que tienen ellos, cuáles han sido las acciones destacadas, la información de eficiencia energética, los consumos por subsectores. Y esto lo sacamos al 31 de diciembre. Hasta esa fecha tenemos tiempo para poder emitir este informe que se nutre, digamos, de toda la información que nos aportan las empresas año a año. Y bueno, algunos resultados que podemos dar del primer informe, estamos a puerta de sacar el segundo, digamos, estamos a fin de año casi, pero podemos ver que obviamente los sectores más energoenergéticos son minería e industria, que suman prácticamente el 76% de toda la energía de los CCGE. ¿Ah? Y obviamente el conjunto de CCGE representa más del 40% de la energía total del país. Y en el caso de los energéticos que más consumen, efectivamente son los
combustibles fósiles, con el diésel, el GLP y el gas natural, sido los sumos, de casi un 50%, y también la electricidad, que es un gran energético que se consume por parte de ellos. Bueno, también, ¿cuáles son las oportunidades que nosotros vemos, digamos, en la refrigeración industrial? Obviamente todos los que están acá mirando saben mucho más que uno, pero en el fondo hay muchos procesos, hay muchas industrias, muchos sectores en los cuales la refrigeración es bastante importante. Temas de data center, todo lo que es, digamos, el proceso de alimento, bebida, la industria cárnica, ¿cierto? El proceso farmacéutico, todos se van por procesos de enfriamiento, por no romper las cadenas, digamos, de frío en el transporte y el almacenaje. Esos son los principales. Va viendo, hay otras cosas también como cámaras de frío, pero hay varias oportunidades que son tanto activas como de cambio de tecnología. Hay que entender que, dado que la refrigeración de alguna manera está principalmente electrificada, ¿cierto? Las oportunidades tienen que ver por los temas de ser eficiente tecnológicamente cuando uno interviene, o también en temas de control y monitoreo que permitan ser inteligentes a la hora de ver cómo yo manejo toda esa energía que estamos, digamos, consumiendo. Entonces hay medidas activas, deja de control, monitoreo inteligente, ¿cierto? Temas puntuales como variadores de frecuencia que se pueden utilizar en bombas, compresores, ¿cierto? Y no solamente en la agricultura. Uno, cuando respira el variador de frecuencia, como se imagina, digamos, en la agricultura, para todos los temas de bombeo, eso lo voy a utilizar acá. Temas de arquitectura, ¿cierto? La reducción de las ganancias térmicas que puedan existir, el correcto mantenimiento y también dimensionamiento de la tubería y elementos hidráulicos que existan. Y obviamente también la operación de sistemas bajo condiciones que sean las que indican los fabricantes. Y así hay un centro de oportunidades, no me voy a referir porque creo que está Holger, que es un experto en este tipo de cosas, que puede dar mucho más crédito a estas oportunidades que se pueden esperar. Lo que quiero terminar diciendo es que básicamente la ley de eficiencia energética vino, digamos, a abrir un poco más los ojos, digamos, a las grandes empresas y agilizar la opción de medidas de eficiencia energética. Es importante que nosotros sigamos fortaleciendo el mercado. Pudieron ver al inicio de la presentación, yo destaqué el tema de crear nuevos auditores y certificar nuevos auditores y también de formar consultores que se dedican, porque la demanda es alta, pero la oferta no era tanta en este sentido. También es necesario que un Estado acompañe. Los primeros resultados que vimos de los informes, digamos, de consumo al balance nacional de eficiencia energética fueron, al balance nacional de energía, fueron bastante deprimentes. O sea, el 65% no reportó. Y bueno, con un acompañamiento que hemos hecho nosotros fuerte desde la difusión, presentaciones, talleres, digamos, llamados, contactos con asociaciones gremiales, hemos podido ir elevando esos números. Obviamente la normativa tiene que ir actualizándose. Ya vemos un caso, el decreto 163 ya cumplió sus 4 años y este año vamos a sacar una nueva actualización de él. Y también, gracias a la ley, muchas empresas también han identificado, ¿cierto?, la importancia de la energía, que es parte también de sus costos y que muchas veces, anteriormente, estaba un poquito más escondida. Eso, ahí están los contactos. Toda la información que he expuesto básicamente la pueden encontrar en la web del Ministerio, Grandes Consumidores, y cualquier consulta la pueden enviar a Industria EE, que es el correo que nosotros utilizamos para poder, digamos, manejar todo lo que significa el artículo. Muchas gracias, Marcel. ¿Alguien tiene una pregunta ahora? Aprovechando que somos un grupo íntimo. Sí, de la penúltima lámina control esos Antes, como el estado del sector, sí, son algunos ejemplos. Sí. sí, productivo. Me imagino que, por ejemplo, supermercados, hay muchos supermercados, hay muchas cadenas muy grandes, son gran parte del consumo de refrigeración. Data centers están aumentando, me imagino, creciendo mucho. ¿Puedes decir como más o menos cuáles de esas industrias son como lo más que consumen energía para la refrigeración en Chile? Podemos destacar los data centers. Sí. La agroindustria también tiene un fuerte consumo de energía, sobre todo en los procesos, digamos, de packing, de fruta, congelamiento, procesamiento de fruta, procesamiento no solamente de fruta, sino que vegetales. El tipo de alimento y bebida también tiene un gran consumo. Y sé que lo que siempre me gusta de presentación sobre la ley es que se ve como el aumento de participación, que hay más cumplimiento con
decreto también, también que se van a bajar como el UF mínimo, ¿no? Para las empresas que entran a... Así es. Sí, Entonces, así como para tener a veces una idea, se ve, por ejemplo, en Chile que en los supermercados hay más conciencia sobre el uso de la sección de comida congelada. Cuando yo llegué a Chile hace 8 o 7 años, se ve una práctica mucho menos eficiente que hoy en día. Entonces, eso es un impacto real de la ley. O quizás hay otro ejemplo que tú sabes de tu práctica, donde se ve que realmente las empresas se dedican a bajar su consumo. ¿Puedo aportar algo? por favor. Ha incursionado en el mercado nacional muy fuerte la tecnología del uso del CO2, en particular en supermercados y centros de distribución. Estas instalaciones son mucho más robustas debido a que trabajan a presiones más altas y la práctica ha demostrado de que prácticamente, no voy a decir no fallan, pero la falla es muy pequeña. Entonces, las malas costumbres que teníamos, porque soy del sector, y las mismas instituciones que no podían parar, trabajar 24/7 y habían que hacer intervenciones grandes, entonces en vez de reparar lo que estaba mal, carga, y uno podía ver arriba de los techos las decenas, por no decir a veces centenas de bombonas de refrigerante porque solamente se cargaba y no se reparaba. Entonces, hoy en día, con el CO2, independiente de que sea a la atmósfera, no es un problema, esto no ocurre porque la calidad de la instalación es muy diferente. Además, viene casi todo, son productos de importación, vienen todos, ¿cómo se dice? Autocontenidos. Entonces, es menos complicado que estar desarrollando o haciendo las instalaciones en terreno. Técnicamente ha habido una gran mejora al respecto. Y después voy a mencionar otras cosas para no adelantar. Perdona, no, súper, los expertos son ustedes. Yo lo único que te puedo mencionar es que cuando voy al supermercado he notado una gran diferencia de lo que era antes de lo que es ahora. Y no se puede ver, digamos, en estas cámaras refrigeradoras, con los mismos yogur que se estaban al aire libre, frío saliendo, digamos, los pasillos, no se congelaba cuando pasaba, y ahora hay muchos que tienen puertas. Ya eso es un cambio, digamos, de manejo importante. El frío no está, digamos, consumiéndose inmediatamente. Eso uno se puede dar cuenta de que ha cambiado por lo menos. Eso es lo que se puede visualizar. Ya, muchas gracias. No, nada. Marcel. Bueno, ya estaba hablando Peter Jumper, te invito a presentar. Peter es el expresidente de la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización y nos va a hablar de tendencias del mercado de la industria de refrigeración. Sí. Buenos días a todos. Bueno, a ver si puedo aportar un poco para que se vea cómo estuvimos, cuál fue el impacto, por ejemplo, de lo que se hizo hace algunos años con GIZ, principalmente, y cómo están las leyes, las oportunidades y diferentes cosas. Solamente para dar una idea, esto es una parte muy puntual, cómo ha ido creciendo la importancia en nuestro Producto Interno Bruto en Chile de la industria agropecuaria, silvícola, y, por ejemplo, cuántos frigoríficos hay. No significa que sea el único consumidor o gran consumidor de frío, particularmente de frío, porque están justamente lo que se puso hace un momento, que no me quiero repetir, los data centers, la industria farmacéutica, etc. Estos se ubican en todo tipo de lugares, no solamente en el campo abierto, por decirlo así, sino que también dentro de las ciudades. Esto solamente para mostrar. Hay muchas otras instalaciones frigoríficas grandes dentro de Santiago u otros centros urbanos para que puedan dimensionar del tamaño que pueden llegar a ser. Es decir, hay desde el consumidor chico que está en una tienda que tiene para vender helados o productos congelados de este tamaño. Esto impresiona más, por eso se pone más grande.
hasta en la isla de Pascua tenemos repartido a lo largo de todo Chile, y casi todo necesita frío. Los alimentos, de todas maneras, las bebidas, para que no nos olvidemos de ellas, saqué láminas, pero el pescado, la carne, cada día más se requiere más frío para poder vivir y demandar las condiciones que necesita nuestra sociedad más moderna. Sectores clave en la demanda, obviamente la agroindustria y la exportación, alimentos y bebidas. El mercado está fuertemente orientado a la exportación, por ende tenemos la logística y las cadenas de frío, eficiencia energética, que es un tema que nos está convocando especialmente ahora, y otros como vacunas, productos sensibles, etc. Análisis básico del mercado de la refrigeración, esto para dar un contexto un poco más específico. Está en constante evolución y desarrollo y se está expandiendo, y las tecnologías las tendencias incluyen tecnologías más sostenibles, en particular el tipo de refrigerante que se está usando. Los clientes cada vez están examinando más cómo se producen estos productos. Hay algunos países donde exportamos, que ya hace mucho tiempo lo hacen, que quieren saber desde la calidad del agua y los abonos y los pesticidas que se utilizaron para poder vender en aquellos países. Tenemos además en el barrio, por decirlo así, competidores más fuertes como Perú y Colombia que están compitiendo más directamente con nosotros. El mercado en general se proyecta un crecimiento sostenido, tendencia hacia refrigerante bajo potencial de calentamiento global, y la más dinámica probablemente sea la logística de cadena de frío. Y siempre hablamos de que no se debe romper la cadena de frío para no enfermarnos. En el año 2016 a 2019 traté de apelar a mi memoria. Si me equivoqué en los años, les pido disculpas. Se hizo un gran esfuerzo por parte de GIZ en el programa Develop Eficiencia Energética en la Refrigeración Industrial. Esto para que se den cuenta que no es algo reciente. Ya en ese entonces se hizo, y entre otras cosas tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Olga, quien va a exponer después, y nos abrió los ojos en muchas cosas, por lo menos a mí. ¿Qué es lo que se hizo con GIZ? El año 2018 se firmó un acuerdo de colaboración entre Ecoaes, Culen-Avice y la Cámara Chilena de la Construcción, Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización, y se apuntó a concursos a perfeccionamiento profesional de técnicos. Se diseñó un plan de medidas para la disminución de consumo energético, ejecución de 4 cursos de capacitación para técnicos profesionales y docentes con la Universidad de Santiago de Chile y la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización, y se publicaron manuales de refrigeración eficiente, instalación y mantención, que lamentablemente quedaron en algún cajón perdido. Casi lo conocen solamente las personas que lo hicieron. Después se realizó, con apoyo de GIZ, se permitió que la empresa Culen-Avice estuviera en el CIAR, Congreso Iberoamericano de Aire Acondicionado y Refrigeración, el año 2019, que se hizo aquí en Chile. Se firmó en el 2018 un memorándum de entendimiento entre la Cámara Chilena y IAR Estados Unidos y IAR Capítulo Chile con la Universidad de Santiago. Producto de eso se hicieron 2 diplomados, en total se titularon 19 ingenieros. Voy a aprovechar de mencionar a IAR, que después sale, para que sepan, es una organización internacional, pero con sede en Estados Unidos, y que se mueve principalmente en todo lo que son refrigerantes naturales, con énfasis en el amoníaco y el CO2, pero también hidrocarburos. Y el esfuerzo alcanzó para perfeccionamiento de 5 docentes chilenos en Ecoaes y KKS en Bonn, Alemania. Para que sepan qué hacen las asociaciones gremiales. La Asociación Gremial Sin Fines de Lucro, la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización es sin fines de lucro, orientada a ser el punto de encuentro entre técnicos profesionales, estudiantes y empresarios. La idea principal es unir a las personas jurídicas
con el objeto de racionalizar y desarrollar y proteger actividades que les son muy comunes. Por ejemplo, hemos trabajado muchísimo con la unidad de ozono del Ministerio de Medio Ambiente, de forma colaborativa. Obviamente, con GIZ también. Promueve el desarrollo, la regulación y la innovación de la industria. Solo para que sepan, cuenta con una publicación bimensual de la revista Frío Calor y realiza una Expo Frío Calor bianualmente. La última se realizó el año pasado. Cada 4 años participa en el Congreso Iberoamericano de Aire Acondicionado CIAR, que mencioné antes. Hasta la fecha se han realizado 2 en Chile. Y cuenta con el Centro de Evaluación de Competencias Laborales, Frío y Calor, único en su tipo en Chile. Después les voy a explicar, o a continuación de esto se les voy a explicar. Además, firmó el año 2024 y se sigue desarrollando ahora un acuerdo de producción limpia APL en gestión sustentable de refrigerantes cero fuga, firmado con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Centro de Evaluación de Competencias Laborales. Principalmente le pertenece a la Cámara, es el único que hay en el único centro que hace este tipo de actividad en Chile. Evalúa y certifica conforme a estándares de Chile Valora técnicos del sector de la refrigeración y climatización. Certifica técnicos y profesionales. Se fomentan las buenas prácticas de instalación y mantenimiento, énfasis en seguridad, eficiencia y sostenibilidad en cada etapa de la cadena productiva. Se han realizado 5 perfiles que evalúa el Centro de Evaluación de Competencias Laborales: instalador, mantenedor de equipos de refrigeración y climatización, mantenedor de sistema de refrigeración y operador de sistema de refrigeración con amoníaco. Los que están a la derecha son relacionados con la climatización exclusivamente. Importante que mencionar que estos perfiles se hace un levantamiento de las necesidades que tiene el mercado y se ven qué perfiles o qué competencias deben tener o se le van a pedir o se le están pidiendo a los técnicos, sean técnicos de nivel medio, de nivel superior o profesionales universitarios. Se crea un comité tripartito, donde eso es todo dictado por ley, donde participan los trabajadores, las empresas y el Estado. Y se hace el levantamiento, se le presenta a Chile Valora, y si Chile Valora considera que los argumentos que se trajeron y la forma como se armó son adecuados, lo aprueba. Y de ahí pasa todo un proceso que tiene que hacer cada centro de evaluación. Esto es para todos los centros de evaluación que hay en distintas áreas. Y de ahí se puede empezar a evaluar pagando ciertos derechos y cosas así. Desde el 2019 se han certificado 545 técnicos, de los cuales 440 técnicos son del área de la refrigeración industrial o comercial. Dentro del universo de técnicos que hay, son muy poquititos. Aquí podemos tomar como excusa que tuvo la pandemia entre medio. Y el Centro de Evaluación de Competencias Laborales se inauguró en 2014. Y al capítulo Chile, nosotros trabajamos bastante, la Cámara trabaja también con IAR Capítulo Chile, y además IAR Capítulo Chile es una extensión de IAR Estados Unidos. Se trabaja aquí principalmente en el sector de la refrigeración con amoníaco a la fecha. Se quiere comenzar a trabajar también con el CO2. IAR es una organización sin fin de lucro y principal defensor a nivel mundial del uso seguro, confiable y eficiente del amoníaco y otros refrigerantes. Voy a mencionar que siempre antes había aquí una traba por un tema idiomático. Ellos han hecho un gran esfuerzo y hoy existen muchísimos documentos en español, cursos en español, y se ha masificado bastante. Hay países que como Paraguay y como Costa Rica, que han trabajado e implementado sus normas a nivel nacional ya hace algunos años. Y solo como mención, en total ellos tienen normas reconocidas por el Estado de Estados Unidos, por eso dice ANSI delante,
de 1 a la 9, siendo la 1 a la 8 de refrigeración con amoníaco de distintos tipos, donde también está uno de los capítulos de la eficiencia energética, y el 9 está relacionado con el CO2. Bueno, ellos realizan una Yard Natural Refrigeration Conference and Heavy Equipment Expo cada 2 años, y en Chile, el capítulo Chile ha organizado 5 seminarios internacionales cada 2 años. Este año fue con 250 participantes. Hoy, ¿qué se hace en el ambiente académico y educativo? En general puedo decir que han habido siempre tendencias que tironean un poquito la malla curricular, en el sentido de que hay algunos tendencias que quieren que sea una carrera de refrigeración y climatización como ella sola, y hay otros que quieren que sea una especialidad de la ingeniería mecánica. Por cómo ha trabajado la Cámara y ARC Capítulo Chile, menciono primero la USACH, que ya mencioné antes, que se hicieron 2 diplomados, el 2019 y el 2023, y en total se han obtenido 15 profesionales, no solo capacitados, sino también titulados. La Universidad de Chile actualmente se encuentra haciendo un curso de capacitación para operación de sistemas de refrigeración por amoníaco, lo que habíamos mencionado hace un momento. Y hoy se encuentra trabajando la Universidad de Chile y el Capítulo Chile y la Cámara Chilena de Refrigeración para hacer un complemento en este curso que está haciendo la Universidad de Chile, para sacar nuevos cursos y para que aquellos alumnos puedan, estamos recién conociéndonos un poco mejor. Así que he anticipado lo que estoy diciendo, pero la idea sería que el sistema de operación del sistema de refrigeración con amoníaco esté basado en las normas del IAR y que se puedan después certificar sus competencias en la Cámara Chilena de Refrigeración. Porque una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica. El centro de evaluación evalúa teoría muy poco, pero la práctica, porque busca también incorporar en forma formal a los, por ejemplo, operadores que no han tenido un estudio, que inicialmente comienzan, ¿quién del grupo que está aquí no le tiene miedo al amoníaco? Es un error, todas las cosas hay que tratarlas con el debido respeto, y puede ser un tractorista, puede ser un eléctrico, puede ser distinto, y empiezan a trabajar en refrigeración, pero nadie les enseña. Entonces, aquí en particular, lo que está haciendo la Universidad de Chile y lo que se pretende llevar, y el centro de evaluación, pretende evaluar sus capacidades y les entrega formalmente un diploma a través de Chile Valora, y que a lo menos se ve en la práctica, porque esto ya lo hemos visto también en la parte del clima, que se genera una movilidad, porque si no la persona entra a una empresa y trabaja de ahí hasta que lo echa. Porque solo sabe hacer que tiene que apretar esta tuerca, tiene que abrir esta válvula y eso, pero no sabe ni por qué, no hay un análisis detrás. Eso es lo que se busca. El INACAP cuenta con un laboratorio para trabajar con CO2. Se me olvidó poner que también la Universidad de Santiago lo tiene. Y institutos profesionales, donde está de educación superior. Hay 6 instituciones a lo largo de Chile. Y los que son liceos técnicos profesionales, donde salen los técnicos nivel medio. Hay 20 establecimientos educacionales que imparten esta especialidad a lo largo de todo el país. Las normativas que están afectando hasta el momento, que son muy pocas, ¿ya? Y no son tan específicas para el tema de la refrigeración. Bueno, está el 2011, buenas prácticas del sistema de refrigeración y climatización. Después está el almacenamiento de sustancias peligrosas del MinSal del 2016, que ustedes podrán decir por qué. Bueno, el amoníaco es considerado una sustancia peligrosa. Después sale el manual de buenas prácticas de refrigeración con amoníaco, que es elaborado por IAR Capítulo Chile en 2017. Ese es el que quedó, que nadie sabe dónde, salvo los que estuvimos involucrados. Después el decreto supremo número 3, reducir la importación de hidrofluorocarbonos a los HCFC y los HFC, que salió el 2019.
Está el manual de buenas prácticas de refrigeración y climatización, y si se fijan, siempre sale un título muy parecido, porque hay un déficit al respecto. En este caso, Agencia Implementadora, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria y Coordinación de la Unidad de Ozono. La ley 21.305, espero que no haya un error ahí. Ley de Eficiencia Energética busca promover el uso racional de la energía en sectores clave. Bueno, lo explicaste mucho más en detalle, no voy a ir yo a eso. Y después estamos actualmente trabajando con el capítulo Chile para ver si podemos lograr que la norma chilena, que las normas del ANSI-YAR del 1 al 9 puedan ser reconocidas por el INN. Esperamos este año, ya prácticamente el próximo. Vamos a ver si nos dan los tiempos y todo. Impacto del mercado de las actividades históricas de GIZ, porque yo antes mencioné la parte histórica, lo que se hizo, qué fue lo que finalmente se logró y que quizás se repite un poco. Sistemas industriales, 2 propuestas de mejora, se hicieron 5 evaluaciones en terreno, una que mencioné delante, y se hicieron concretamente 2 propuestas de mejora. Lamentablemente quedó ahí. Se hubiera querido seguir avanzando, pero no hubo una reacción positiva por parte de las empresas que fueron evaluadas. No negativa, sino que inicialmente hasta ahí. Después hubieron 100 participantes en el seminario industrial junto a Equavis, Fuel Analysis y Camchal, 64 expertos capacitados entre la USACH y la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización, y 19 profesionales que les mencioné antes que se titularon con el diplomado. Futuro, oportunidades y riesgos. Bueno, ¿qué es lo que se sigue haciendo y se va a seguir haciendo? La Cámara Chilena de Refrigeración y el Capítulo Chile participan y promueven internacional y nacionalmente el fortalecimiento de la colaboración entre la industria HVA, que es clima, ventilación, aire acondicionado, calefacción y refrigeración. Participan en organismos internacionales como ASHRAE, FAYAR, IAR, entre muchos otros. Bueno, lo que estamos trabajando en la norma. En general podemos decir que el mercado aquí sigue la tendencia de evolución que marca el mundo. Tecnologías como máquinas de absorción son poco usadas y conocidas. En la refrigeración, los refrigerantes son muy importantes y por eso les menciono aquí un poco el tema de los refrigerantes. Los refrigerantes sintéticos están sufriendo un movimiento revolucionario, no revolucionario, turbulento, porque hay compromisos internacionales que nos obligan a terminar con la importación de ciertos refrigerantes. Por ejemplo, al 1 de enero del 2030, salir con, por ejemplo, el R22, que son los HCFC, y hay otros tantos más, que ya se han reducido, me parece que al 80% en este momento las importaciones. Sí se pueden reciclar dentro del país refrigerantes que ya han ingresado y existen 2 empresas que los reciclan y los filtran. La reducción de los HFC se inició en 2024 y se pretende reducir al 2045, salir el 2045 con un 80% que ya habríamos tenido que haber llegado en ese momento. Algo que nos hace ruido, Estados Unidos estableció límites de potencial calentamiento global de 700 o menos para los nuevos equipos de aire acondicionado y bomba de calor. Voy a decir provocativamente, esto permitiría que el refrigerante R22, que está proscrito en todo el mundo, cabría dentro de este tipo de nueva normativa en Estados Unidos. Hasta el momento el R22, a pesar de estar esta normativa, sigue prohibido en Estados Unidos. Y el CO2 está en ciertos segmentos del mercado ingresando muy rápidamente. Un poco, quedan 2 presentaciones. Ok, bueno, el CO2 realmente está a lo largo de todo el país, es una tecnología madura. El retail, centro logístico y alimentario son los que más usan el CO2.
Aquí hay un cuadro donde claramente agroindustria, elaboración de alimentos, industria pesquera, si se vende todo más, está relacionado con los alimentos, es muy competitivo el CO2. Aquí hay un cuadro comparativo en los distintos países, cómo ha ido evolucionando. Las cifras del lado derecho hablan de un fuerte crecimiento de la cantidad de equipos. En Chile, las licitaciones, proyectos nuevos van 100% con CO2, remodelaciones 80% de CO2 se busca. La cantidad de los centros que hay, las instalaciones que hay. Bueno, es una tecnología muy madura y hoy en día la novedad viene por el CO2, lentamente está penetrando a la cogeneración y liderado por Japón y Estados Unidos. El amoníaco es un refrigerante histórico, es muy eficiente y medioambientalmente amigable y económico. Restricciones legales ha tenido que reinventarse y lo está haciendo al disminuir los volúmenes de amoníaco y usar equipos autocontenidos, como los que mencioné antes, el CO2. Y los hidrocarburos, dadas las restricciones legales, están evolucionando lentamente. Los desafíos. El sector alimentario es un sector tradicional con un alto grado de industrialización en Chile. Ese es un lugar muy importante que también salió en el cuadro de ustedes. Y la ley de eficiencia energética va a tener un impacto importante, así también lo vemos nosotros. Esto es un poco para que vean todo lo que involucra. Tendencia y factores de crecimiento, inversión, expansión y expansión se está haciendo. Soluciones sostenibles se están buscando, el mercado las busca. Avances tecnológicos, siempre hay una penetración y desarrollo en infraestructura. En el CO2 se me pasó a decir que hay un desfase. Nosotros estamos como 7 años desfasados con respecto a lo que pasa en Europa. Es casi idéntico la evolución del mercado del CO2, pero con 7 años de retraso. Así que ese es un dato que puedan analizar los que conozcan ambos mercados. Un poquito las tendencias, bueno, los distintos refrigerantes, cómo están usados en las distintas potencias. Oportunidades y riesgo, el país está desarrollando normativas más estrictas relacionadas con la eficiencia energética y la reducción de gases refrigerantes con alto potencial de calentamiento global. Los precios de la electricidad y el gas han aumentado globalmente y en particular en Chile. En la capacitación se está invirtiendo más, hay una mayor demanda, pero todavía, a mí me parece, el personal está débil, porque tenemos gente con un nivel bajo, así como hay una gran separación. Hay gente profesional, ingenieros que están muy bien preparados y por eso tenemos instalaciones que no son malas, tanto en la seguridad, no necesariamente en la eficiencia, pero después los operadores y eso, el nivel, hay una diferencia muy grande. Dije, en 2 centros, hay 4 centros de reciclaje y regeneración en el país. Se están desarrollando fuertemente el ingreso de los refrigerantes naturales. Barreras y riesgos, la necesidad de implementar tecnologías innovadoras puede ser un riesgo, pero existen tecnologías que después nos va a presentar Holger, que son muy buenas para poder medir, controlar y gestionar sistemas, por ejemplo, de refrigeración. Y aquí los proveedores a menudo enfrentan el desafío de ofrecer un buen servicio técnico y una buena ingeniería, pero la falta de personal técnico capacitado es un problema. La industria pesquera es todo un tema también. Hay que adaptarse a la adaptación regulatoria y la competencia es siempre fuerte. Aquí un poco de dónde se sacó información o quienes dieron información. Y les agradezco. Si hay alguna pregunta ahora, si no, pasaríamos directo a Daniel Unduraga, que es gerente comercial de Golden Frost. Me gustó esa imagen.
Gracias por la invitación. Yo soy Diego Undurraga y lidero el área comercial de un operador logístico. Yo no soy experto en refrigeración, pero sí nosotros ofrecemos servicios a distintos actores del mercado, principalmente logísticos, que van desde el almacenaje hasta la distribución de productos con algún tipo de control de temperatura. Entonces, les queríamos un poco comentar. El frío no es fácil y por eso yo quería contar un poco la historia. En términos de la termodinámica, el frío es la falta de calor y eso es una parte de las leyes de la termodinámica. Es más fácil calentar algo frío que poder enfriar algo que está caliente. Hoy en día en el planeta Tierra tenemos un promedio de más o menos 17 grados Celsius. La criosfera, que son las zonas congeladas, representan el 10% de la superficie. Los océanos son más o menos el 70% de la superficie terrestre y en la zona de los trópicos está un 40%, que es la zona donde en general tenemos más alta temperatura. Lo que primero hizo el hombre fue, no sé si es descubrir el fuego, pero entendió cómo podía producir fuego. Y eso finalmente hizo, no sé la dimensión, pero de cierta manera aceleró nuestro desarrollo, surgió la agricultura, el hombre empezó a cocinar los alimentos, lo que también permitió, en términos de lo que podía ser capaz de hacer, también representó una aceleración. La metalurgia, eso permitió el desarrollo no solamente de armas, sino que también la construcción de ciudades, el sedentarismo, cambió todo lo que como el hombre venía viviendo y empezó a sentarse. Toda esta sobrevivencia y el fuego requiere un desarrollo de técnicas que son más sofisticadas, sobre todo en cuanto a la planificación y la organización. ¿Y cómo lo hacían? Sobre todo para el tema de alimentos, que ahí nos cruzamos un poco con lo que hemos visto y que nos vamos a cruzar en varias cosas entre el resto de las presentaciones. El hombre, principalmente para mantener los alimentos, salaba o encurtía, ahumaba, o en las zonas que tenían podían aplicar hielo directo. Y de cierta manera, ¿cómo lo hacían? A través de medios como ánforas herméticas, neveras y hasta en pozos y cuevas, como se hacía en Europa hasta hace no muchos años atrás. O sea, toda esta cadena de suministro de frío era bastante rudimentaria. Pero entre el siglo XVII, el XVIII, XIX, un poco empezamos a oír la revolución industrial, nacen las líneas de producción, tenemos nuevos medios de transporte, el tren, el automóvil, máquinas a vapor, la electricidad, empiezan a aparecer ciertas redes de suministro y se producen ciertos avances en ingeniería y la ciencia. Y por lo tanto, en términos del frío, hay como tres grandes actores. William Cullen, que era un químico y médico escocés, que en el año 1748 logra crear frío a través de evaporación en un ambiente vacío. Si bien no hubo una aplicación práctica en ese momento, él de cierta manera pavimenta el camino. Después, en el año 1805, Frederick Tudor hace un viaje al Caribe, se da cuenta que no conocen, él era norteamericano, estadounidense, vivía en Boston, y se da cuenta que no conocen el hielo, todas las zonas del trópico, y se decide que va a exportar hielo. Y por lo tanto, a contar del año 1806, de manera bastante rudimentaria, él corta bloques de hielo de la congelados en toda el área de Nueva Inglaterra, y hace un viaje a Martinica llevando 80 toneladas de hielo en un barco que acondicionó con acerrín, con paja para poder aislar. No tuvo mucho éxito en los primeros años, a pesar de que de las 80 toneladas llegaron 40 toneladas. El problema es que llegó a un país donde nadie conocía el hielo, no sabían qué se podía hacer y no tenían cómo almacenarlo. Entonces, él de cierta manera pasa unos 25 años desarrollando cómo transportar y además enseñarle a la gente a usar el hielo, desde bebidas hasta conservar alimentos. Y eso hace que ya por el año 25, 1825, 1830, él ya era conocido como el Ice King, el rey del hielo, y finalmente
logró un imperio y es como el primer desarrollo de la industria logística del frío. Y ya un par de años después de que el señor Tudor tuviese esto, Jacob Perkins desarrolla, se podría decir, el primer equipo mecánico que a través de compresión de vapor lograba generar frío. Y es como el principio de lo que podríamos denominar como ya el refrigerador moderno. Entonces, el año 13 tenemos el primer refrigerador comercial. El año 30 nace el primer refrigerador de freón, que ahí está vapuleado sobre todo en los últimos tiempos, pero que fue el origen de que la gente pudiera tener un refrigerador en sus casas. Y en el caso de Chile, en el año 50, aparecen los primeros refrigeradores. Eso implica que si uno lo ve en términos de generaciones, en mi caso, es prácticamente yo soy tercera generación que tienen la posibilidad de tener un refrigerador en su casa y conservar principalmente alimentos. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Y esto ya tiene que ver más con tendencia, y por eso hoy tenemos un hielo en una pasarela. El frío está de moda. ¿Y por qué está de moda? Porque hoy en día tenemos una industria o la logística del frío es intermodal. Hoy en día es multitemperatura, no solamente tenemos productos congelados, refrigerados, sino que tenemos otro tipo de conservaciones que requieren mantener un producto en ciertos rangos. Es global, está completamente tecnologizada y no nos damos cuenta, pero todos vivimos y actualmente hasta tenemos, si bien no es para mantener alimentos, vivimos bajo ambientes con aire acondicionado. ¿Qué ha impulsado la logística del frío hoy día? Principalmente los consumidores y sus tendencias. Tenemos aumento poblacional, hay un aumento del PIB per cápita, la gente empieza a tener, a requerir o necesitar más alimentos, se vuelve todo más sofisticado y por el mismo crecimiento poblacional se necesita llegar con productos a puntos más distantes. Y por lo tanto, si bien dice estilos de vida más modernos, nuestra tendencia de cómo nos alimentamos, lo que vamos comprando y cómo almacenamos, ha ido cambiando. Y por lo tanto, estos consumidores han obligado a los productores y los canales también a variar. Entonces tenemos al final masificaciones de canales. En Chile el retail tiene una penetración de casi el 100%. Hay otros países que van algo más atrás, pero en general la gente tiene en prácticamente cualquier ciudad con un cierto número de habitantes, tiene un supermercado bastante cerca para abastecerse. Hoy en día las tendencias están haciendo que los restaurantes y las cafeterías crezcan mucho. En Estados Unidos ya el 2016 las personas gastaban la misma cantidad de dinero en restaurante y cafetería que en el supermercado. Por lo tanto, son canales que también están creciendo y demandando mucho a la industria logística y sobre todo también la ampliación de cobertura que hablábamos. Hoy en día, casi en cualquier parte uno puede encontrar alimentos con refrigeración. Los procesos productivos, la sofisticación en la cadena de alimentos, el desarrollo y la masificación de nuevos productos, el valor económico, cubrir lugares donde existía escasez, y la innovación y el espíritu emprendedor han ido haciendo todo a través de los consumidores que estos productores y los canales vayan creciendo y vayan demandando logística al frío. Tenemos otras industrias, también lo está ahí, Peter. Poca gente lo sabe, pero en general todo el desarrollo de la medicina, fármacos y artículos de cuidado personal requiere controles de temperatura. O sea, está por un lado en general lo que uno conoce como vacuna, que es un control entre 2 a 8, pero también en el COVID aprendimos que necesitábamos mantener vacunas a temperaturas que no había infraestructura, por lo menos en Chile en ese momento, para poder mantenerla. Pero los fármacos en general, la mayoría también va entre 15 y 25 grados, por lo tanto, también son bodegas que requieren, bodegas y transporte que requiere cierta climatización, los dispositivos médicos, los mismos procedimientos médicos como para trasplante y transfusiones también requieren al final un control de temperatura. ¿Y por qué? Porque todos queremos alargar nuestras vidas, prevenir enfermedades y todo guiado por las políticas públicas que van
dando un poco la pauta de lo que se va a ir requiriendo para cada sector. Y también existen otros drivers de crecimiento, dentro de los cuales también obviamente están los gobiernos, el desarrollo de infraestructura, toda la regulación y los marcos normativos, la organización humanitaria y la globalización y el comercio internacional. Todo esto está fríamente calculado y un poco esto ya tiene que ver más con las tendencias. Entre el 2018 y el 2020, la capacidad de almacenaje del mundo, todo esto no existe información realmente cierta, pero de los cálculos se habla que aumentó en un 16,7%. El 2023, Estados Unidos, el tamaño del mercado en general de los frigoríficos que prestan servicios se estimaban unos 40 billions. Para el 2028 se espera que llegue a un 74,8, o sea, es una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente un 13%. La zona de Latinoamérica como zona geográfica va mucho más atrás, pero con crecimiento bastante parecido. Y debiésemos de aquí a 2028 estar creciendo en torno al 11,6% anual. ¿Cuál es la situación en Chile? Normalmente uno separa los servicios entre lo que es el almacenaje como bodega propiamente tal, el transporte de los productos y el valor agregado, con las leyes, por ejemplo, de etiquetado nutricional, lo que muchos conocen como discos pares. Eso ha obligado a que mucho producto que es importado requiera ciertas actividades de valor agregado, principalmente etiquetados para que esos productos cumplan con la normativa chilena. Y tal, es bastante parejo lo que se espera que crezca, tanto el almacenaje, el transporte como el valor agregado, dejándonos en aproximadamente un 11,2%, que es lo que se espera que lleguemos de aquí al 2029. En términos también del tipo de productos en general, muy fuerte en carne y pescado y lácteos. Si se fijan en la proyección, estos sectores van a bajar levemente y lo que va a crecer probablemente es un poco alimentos procesados, pero también todo lo que tiene que ver con el área más de salud, que son principalmente medicamentos. Pero la torta de share se va a mantener relativamente estable. Lo que más va a crecer va a ser el tema de salud. Por lejos, también con un rango que están todos moviéndose entre el 10 y el 13% de crecimiento. ¿Qué ha pasado en Chile? En el 2023 y el 2025 más o menos crecieron en un 35% nosotros le llamamos la capacidad de almacenaje medida en racks o en posiciones de pallet disponible para almacenar. Esto que ya se venía viendo hace varios años atrás, produjo alto interés en capitales extranjeros, y hoy en día la industria, en los últimos 3-4 años, se ha estado consolidando, puesto que hay dos grandes actores internacionales que han adquirido una buena parte de la capacidad instalada de frigorífico, pero aún así existen varias empresas como nosotros que seguimos con ciertos desarrollos orgánicos, porque finalmente de aquí al 2029-2030 se van a necesitar más infraestructura para poder satisfacer la demanda que se está proyectando. Y por último, ¿cuáles son los desafíos futuros que vemos? Que aquí también un poco nos topamos con cosas que hemos visto en términos de sustentabilidad, eficiencia energética, de todas maneras. En general, en los frigoríficos, el costo de la electricidad, dependiendo de las actividades que uno tenga, varía entre el 10 y el 20% del costo. Si a eso le sumamos además todo lo que tiene que ver con la mantención de las instalaciones, eso hace que la ponderación del tema energético sea muy grande y por lo tanto cualquier eficiencia que uno busque y que a la vez vaya de la mano con temas más sustentables tiene un tremendo impacto también en los resultados de la empresa, lo cual es obviamente siempre lo que se está pidiendo primeramente. Todo lo que tenga que ver con estrategias de gestión ambiental, reducción de emisiones y menor desperdicio, sobre todo en la industria de los alimentos, que por lo menos en el caso del operador que yo dirijo, aproximadamente el 95% de lo que almacenamos son alimentos. Tecnología,
hoy en día lo hablaban, el cliente quiere saber qué pasó en toda la cadena y por lo tanto necesitamos monitoreo en tiempo real con el Internet de las cosas. Esto para trazabilidad mejorada de productos, incluso agregando tecnologías como el blockchain, automatización de procesos, maximización del espacio y optimización con inteligencia artificial. Todo eso tiene que ver con eficiencia, no solamente está en gastar, la manera a veces de gastar más energía es cambiando el layout o viendo por dónde se está escapando el frío, como siempre uno dice, ¿no? La protección de datos y ciberseguridad. En cuanto a la innovación, expansión y cobertura, todo lo que tiene que ver con materiales y embalaje, lo que normalmente se considera a veces como frío pasivo, que va desde embalaje isotérmico hasta gel packs, hielo seco, de manera de mantener el producto sin que uno tenga que estar quitándole calor directamente. Lo que tiene que ver con infraestructura, optimización de la experiencia del cliente, sobre todo a través de tecnología y sustentabilidad que nos están pidiendo. Y nuevas tecnologías para generar y conservar frío, y ahí teníamos el ejemplo del CO2, a pesar de que no nos habíamos puesto de acuerdo, que efectivamente también es lo que actualmente se está usando en los principales proyectos. Y en cuanto a la eficiencia, obviamente energética, poder controlar y reducir los costos, la productividad de los factores, estos diseños de los layouts de los almacenes, dependiendo del tipo de actividad que realicen, es muy importante. El desarrollo del personal, ahí también todo lo que mostró Peter tenía que ver con eso, y sobre todo la seguridad en los almacenes y transporte, y eso tiene que ver con la seguridad en cuanto a mantener la cadena, pero también hoy en día con temas de seguridad de robos, que es algo que también ha aumentado y nos ha impactado en los últimos años. Y bueno, el frío, el futuro, sí que para eso estamos de cierta manera como industria apostando a que vamos a poder seguir entregando los servicios de calidad de manera eficiente y sustentable a todos nuestros clientes para que todos podamos tener alimentos u otro tipo de productos en nuestras casas, en nuestras empresas, todos los días. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para Daniel? Diego. Ah, Diego, perdón. Si no, Me imagino que quizás Olga también va a hablar sobre el tema, porque tú ya también hablaste de las soluciones pasadas en naturaleza, ¿no? Como refrigerantes naturales. Ya en tus láminas salió el frío pasivo. Entonces me gustaría entender ese concepto un poco, pero quizás, no sé si, pero quizás continuamente puedes hablar. No, o sea, con frío pasivo simplemente yo podría decir que se refiere principalmente al transporte. Y por eso hablaba de embalaje isotérmico, que finalmente es como uno aísla el producto de las condiciones exteriores, pero también con no podría decir cuál es el nombre, pero cuando uno utiliza un gel pack o Una batería de frío. ¿Cómo? Una batería de frío. Claro, pero al final es algo que uno ya congeló el mismo hielo seco y eso va a permitir que el producto se mantenga. O sea, para que se hagan una idea, por ejemplo, en Chile, todos los medicamentos en general en la región metropolitana se transportan en camiones con frío, pero en general todo lo que va al resto de Chile se hace con frío pasivo, porque no hay un volumen que permita enviar no sé, medicamentos con ese control ARICA y por lo tanto se envían aéreos en un embalaje que cumple con la necesidad, pero que finalmente es frío pasivo. Yo no, una vez que ya lo acondicioné, no tengo cómo influir en ese producto, salvo que ya probé que bajo ciertas condiciones, no sé, va a estar 48 horas sin que tenga o que se quiebre la cadena. online. Ulf, por favor. Sí, Julius, muchas gracias. Diego, muy interesante. Dos cositas. En primer lugar, hay soluciones para el frío no directo, sino indirecto. También podría ser un recubrimiento. Bueno, ahí estamos. Al otro lado, Diego, ¿tendrás tus datos de contacto?
Sí, por supuesto. Sí, Nosotros nosotros vamos a vamos pasar acá con Julius. a iniciar con eso. Vale, perfecto. Muchas gracias. Me gustaría saber, tú hablaste de 35% de aumento de almacenamiento de refrigeración entre 23 y 25. ¿Existe también un análisis de cuánto corresponde a un uso de eléctrico también para eso? Que es cualquier tipo de refrigeración, ¿no? Pasivo, activo. O sea, ese aumento en general es de posiciones de pallet y en general se está dando en la zona, en la octava región, principalmente Coronel y Talcahuano, y son bodegas que van a, no sé si son con CO2, amoníaco o freón, pero estamos hablando de aumento de posiciones y por lo tanto va a requerir o están utilizando efectivamente energía para la generación de fluido. La mayor parte de la refrigeración se genera con electricidad. Pero no existe eso. ¿Cuánto corresponde? Igual como 35% en el crecimiento en eso. No, por los datos que entregaron aquí, en el caso de las cámaras de refrigeración, el consumo eléctrico en costo corresponde más o menos al 10-15% de todo lo que cuesta tener un pallet o una unidad o una cámara. Entonces habría que hacer la relación por ahí. Bien, ok. Entonces entiendo. Sí, yo no conozco si existe el número, existe una asociación mundial que es la Global Cold Chain Alliance, que efectivamente ha empezado los últimos 2 años a tratar de tener cifras más oficiales de lo que está pasando, pero hasta ahora tiene que ver, claro, más con esa capacidad instalada que con respecto al tipo de energía, pero yo me atrevería a decir que casi el 100% con electricidad generada y tomada de la red del sistema interconectado central. Se podría asociar que el crecimiento es lineal tanto para cada puesto, porque para cada puesto proporcionalmente va a necesitar la misma cantidad de energía eléctrica, salvo que tengas máquinas más eficientes. Entonces, considerando las mismas máquinas, tendrías el mismo porcentaje de crecimiento en la demanda eléctrica. El desafío está ahí en la tecnología. Por eso hice hincapié. No, claro, el layout, hay muchos factores que podrían hacer que controles, tener un control que permita se va ir corrigiendo a la demanda que hay en el momento, y no de forma atrasada o no corregir. ¿Están viendo ese crecimiento en las operaciones de Golden Frost también? O sea, nosotros acabamos de abrir un nuevo centro de distribución, pero creemos que se ha aumentado demasiado las nuevas posiciones. Por lo tanto, nuestro crecimiento está siendo más bien orgánico y tomando posiciones que ya existían en el mercado. Porque finalmente siempre está el riesgo que con ese aumento la vacancia aumente y eso va a hacer que bajen los precios. Y es un negocio que en general es bastante sensible a lo que vaya pasando, sobre todo la actividad silvoagropecuaria. Entonces, lo que pase con pollo, cerdo, salmones, mueve el mercado. Y una gripe aviar como la tuvo Chile y como la tuvo Brasil este año, tiene impactos tremendos. O los aranceles en Estados Unidos, que nos mantuvo con una actividad muy fuerte hasta julio, que las últimas importaciones entraban sin arancel y ahora ya disminuyó un poco, sube por la Navidad. Entonces es un negocio que se está moviendo mucho, se está trasladando más bien hacia el sur de Chile, no solamente por el salmón o sur de Chile desde la octava, sino que también por el jurel. Chile va a tener de las cuotas más altas durante los próximos años y eso un poco también está explicando por qué en esas zonas se están concentrando grandes proyectos. Estamos hablando de frigoríficos de 40.000 posiciones. En el caso de nosotros, las 2 instalaciones que están acá en Santiago, tenemos aproximadamente 11.200. Entonces, son números muy, muy grandes los que se están viendo. crecimiento con precaución. Exacto, es que tomando oferta que ya está disponible a través de probablemente dar un mejor servicio, que es lo que hacemos, pero no aumentar esa oferta en el mercado. Perfecto, gracias Diego. And Gracias. now we're switching to English because we have someone from Germany.
who apparently is well connected to Chile as well. We have Holger Kühl from Kühl Analyse. Holger, maybe you want to share your screen? Muchas gracias por la invitación y las presentaciones interesantes. Y yo quiero hablar sobre refrigeración y la eficiencia en la refrigeración. But please, I would like to continue in English because my Spanish is not that good, but I want to try to give you a very clear and practical insight why the industrial refrigeration still hides large efficiency potentials, and that can be, I say, unseen 10% up to 40%. And when we take into account heat recovery and heat pumps and so on, it could be much more. I just will shortly introduce Kühl Analyse. It was founded 2009. I'm a former teacher for master students of refrigeration, and then I was meeting this Klimacheck, and I was very excited, and so I changed my profession since then, and now I'm a specialist for monitoring and optimization of refrigeration plants, and I give trainings for that in Germany and over that beside. And we are monitoring mostly big industrial plants, ammonia plants, for example, or big supermarkets, which are mostly in Germany, are CO2 systems, and also big hospitals with big chillers where we optimize the whole system, not only the refrigeration as such, also the distribution of the cooling and heating, if there is something like that. Klimacheck is the tool what we use in that case, or mostly. Klimacheck is founded in 2004, and the system was invented by Claes Berglöf in 1986. It is patented, and so from there on, there's a big development in the system, from a simple data logger, like you can see here, over the PA Pro 2, over the fixed installation where we make a Klimacheck online. And now it's the third generation. Then Klimacheck was refrigeration product of the year in Great Britain, for example, or got the WWF Climate Solver. That's an industrial prize from the WWF. And yeah, a lot of systems are online from the whole world. For example, St. Macau or Banner Health in US, the US Navy, Metro in Griechenland, a lot of systems in Germany, in Sweden as well, Vasakronan, for example, that's the biggest facility unit, so to say, or organization in Sweden. And there are some customers around the world. Sorry. And Klimacheck has customers across Europe, in South Africa, in America, in Middle America, for example. We have Chemours as customer, which is a very big producer of refrigerant. And one of the biggest projects from Klimacheck and Kühl Analyse together was the creation of a platform for
monitoring refrigeration plants in Germany. It was a project of the DENA, which is a daughter, so to say, from the government, and it is the German Energy Agency. And the goal was to create an tool for benchmarking refrigeration systems, and that we got, and we have also finished this project. It was a very interesting project. Just to mention, we worked there together with PropTech OS, that is a specialist in data security, data warehouse, and how to win data out of different kind of systems. And there we learned a lot and developed also our technologies further. When we're talking about energy efficiency in refrigeration or in general, it is not a single process or a single act that is enough to reach energy efficiency. That is really a continuous cycle of medir, registrar, analyzar, y optimizar. You have to take into account that the efficiency, when you lose it or when you not go for it, then you lose it over the time because of the natural process in a refrigeration system. Yeah, why it is important to optimize systems and look after the energy efficiency of such systems. Like I know you have very high energy prices like we in Germany, and sustainability requires a lot of action, so to say. You have, when you don't care about your refrigeration plants, a lot of operational risks. And of course, the equipment is aging. And when you are not taking care, the process is like that the system is running down over the time through slowly and individual acts, so to say, and then it can happen that the system is failing and that it goes down, and then it is mostly very costly to repair it. Mostly it happens on the weekend when nobody is there, and yeah, that is the experience. What kind of measurement tools we use? In the beginning, we just used these mobile systems, and then Klimacheck was developing fixed installations. And now we have a lot of more further action possibilities to win data in the field. I have already mentioned that Klimacheck is an award-winning measurement instrument and recognized internationally for their accuracy and their innovation. And we are market leader in technique and also in the amount how many systems are online. Here just a short impression what is possible. We can use Klimacheck, so to say, hardware to collect data. We can collect data from a BMS system via the Klimacheck gateway. We can collect data from PLCs and other systems from HVAC systems, controls via Modbus, for example, and transfer it via the Klimacheck gateway. And the most arising
part is that we winning the data directly from the controls, from the BMS, from the SCADA system, from the PLC systems via a server-to-server connection, or via some PropTech OS mini computers which are installed in the field, and PropTech OS, for example, is then also taking care about the security and the infrastructure, what could be done to improve the data security and the security of the systems, of the refrigeration systems. And so we have a lot of options to win data, to analyze data, and to optimize also the systems. And when we're talking about the possibilities, what we can do with the data, I will explain where we measure and what we measure. It is not that much, but we win a lot of informations, not only data points like temperatures or pressures or electrical units like ampere, kilowatts or kilowatt hours, the energy, the electrical capacity. We have the possibility to calculate, for example, the COP, what you probably know, the COP cool and the COP heat, but these are very unstable and very depending on the environmental circumstances. And so there was a development of the system efficiency index, which is independent from the environment, because we are taking into account these circumstances as well. And we can analyze a system with the system efficiency index. And as you maybe see it the first time, you see immediately how the system is running. It is medium, so to say. And when you and normally you would like to know what is the problem or where we can improve the system, then we look in the sub-efficiency. For example, we can improve here the system with the efficiency in the refrigerant circle and the condenser efficiency. We see also that the compressor efficiency is very good, and also the evaporator efficiency is very good. So we have already some indicators very fast where we can start with the optimization. And the best is to have then these system efficiencies and the key performance indicators in the timeline, so that you can see how it develops and how it is changing over the day, over the week, and so on. Then we have a very interesting tool, which is the normalized energy signature. There we can see how many kilowatt hours consumes a system according to the outdoor temperature, and maybe to a normalization factor like the cooled square meters. And this allows you to compare your facility, for example, in Santiago, North, with a facility in the south, for example, of Chile, where the circumstances are totally different. And you can compare a more bigger facility with a smaller facility, and with these key performance indicators, you have a lot of possibilities to improve or to detect which facilities are maybe have a problem, and where we can start with the optimization.
We have typical findings or typical problems in refrigeration plants. For example, in the controls, there we have very often poor settings in the controls, which are not properly commissioned, so to say, and that are low-hanging fruits where we can improve the system very easily. And also when you have PLCs or BMS systems, to change the program in a PLC or a BMS system is very easy to do. But we have, of course, really also problems in the circuits with the refrigerant, for example, that we have low refrigerant or too less refrigerant in the system because of the problems in the system. Then, of course, the heat exchangers, they over the time getting dirty and so on, and especially the heat exchangers on the water side, which are water cooled or have problems because normally they don't get cleaned, for example, and only the air cooled heat exchangers, they normally get cleaned, but the water cooled, for example, I experienced that always, mostly never. Here we have an example, a big project in a hospital chain where we see where the errors arise, and we see that it is a bunch of problems. It is not one or two, it is a lot of problems which arise in such a system. And with the monitoring, we can detect these systems because we can see it, and we can make conclusions and get the right information already from the system, where to start and where to look, so that we really can work with this information very easily. And with machine learning, what we're using as well, we can monitoring the system and can make sure that the system stays in an efficient way, so to say. I have also some examples from the field. This is also Latin America in the south, where we have had a lot of compressors which was broken, and it was in a hospital, and they have here on site already new compressors to replace them. And we found with a measurement very easily the problems and could help them a lot. This is also an optimization. That was the beginning. You see that it is a lot of fluctuating, and when you optimize the system runs more smoothly and with less changes, so that the system is consuming less energy. Here we have a data center in Chile, and we was measuring there two chillers which was equal, so to say, from the same system, and we found some very interesting issues here. For example, that the systems was redundant, yes, but that, for example, both of the pumps are running at the same time,
but only one system was cooling, so that the one system was mixing the water, the warm water, with the cooling water, with the cooled water, and that we experienced as well in a measurement in a hospital, in a big hospital with big turbo chillers. And yeah, what we measuring is very easily, and it goes very fast to mount the system on a chiller, to hook it up and to measure it. We just need to install per circuit and pressure sensor on the low side, on the high side, in the inlet of the compressors and in the outlet of the compressors, and on the condensing side, on the inlet of the expansion valves. And then we have all these wonderful key performance indicators. And when we measuring as well the inlet and outlet temperature of the condenser and especially of the evaporator, then we have also, for example, the volume flow of the warm side and the cold side can detect if the volume flow, for example, is correct, if it is changing, and that is also a lot of potential to optimize not only the chiller, also the secondary side, the pumps, and so on. And don't worry, I will not go too deep in details. Here, that was the results of a short measurement in the system, where we could see that the efficiency of the evaporator was only good when it was in strong part load. Also, the efficiency of the circuit was not that good. The compressor efficiency was changing. In part load, it is much less efficiency. Here, for example, the efficiency of the condenser was very bad, with 40%. That is very low efficiency. And the system of the whole system was with 15%, very, very low. So we could develop here some very good measures to optimize the system. And the foundation of that is always the operational diagram of the system, of the compressor and the whole system. And here we see the operational point of the system over the time. And when we would like to optimize the system, we need to make some simple changes, which are not costly. Normally they cost nearly nothing. For example, raise the cold water temperature, because it was an data center, and the data center, the modern data centers, the processors, for example, they can handle higher temperatures, for example 25, 27 degrees Celsius, so that we can make the cold water temperature higher. And with every Kelvin, we improve the efficiency about 3 or 4%. And the same when we lowering the condensing temperatures. That's the same, that we are improving the efficiency about 2 up to 4%, that depending on the outdoor temperatures, for example. So that means these are the operational borderlines, and the system is here on the same or has the same security level as here or here or here, because that are totally allowed systems. And
we, with our experience in the optimization, we can say that we realize with monitoring and with low-cost optimization in different fields these kind of energy savings. In supermercados up to 30%, in heat pumps up to 30%, in hospitals that depends on the how good and how new the system is, up to 40%, and in the industry up to 30%, and also in the climatization. These numbers are not theoretical, they are real from our own experience, and I can say the better the system is. For example, if the system has inverters and drive controls and stuff like that, then it is more easy to optimize it with lower cost and with bigger results. That is an experience from us. And with this short presentation, I would like to give you the ideas that the refrigeration has really large and invisible efficiency potentials, and without diagnostic system goes down in the performance over the time. That is also clear, and when you make a monitoring, then you automatically improve the efficiency, because also the refrigeration company which takes care of the system learns from this monitoring a lot of tricks and dangerous situations. The operational security will arise with this monitoring, and it is very, very cost effective. And if you would like to start take care of your refrigeration systems, please look after your sensors. What do you have? What do you may need for monitoring? And then you may contact Peter or your refrigeration company to talk with them to improve these your systems, so to say. Oh, moment. I'm ready now. Thank you for your attention. Thank you, Olga, and also thank you for including several slides in Spanish. Thank you. Yes. Are there any questions from your side or online? No, we're already good ahead on time. Thank you very much to everyone. Thank you to Holger. Yeah, I think we can close here. It's always nice, interesting to have some perspective from Germany as well. And if you have any further questions, as we said before, we as a chamber can make the contact. And yeah, I wish you a nice Christmas and good New Year's, Olga. Y volviendo a ustedes también, obviamente, muchas gracias por venir, Diego, Peter, y estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Que tengan un lindo día.